Y para seguir analizando el resultado de las elecciones, estamos en comunicación telefónica con Carolina Glasserman Apicella, que es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Género, Sociedad y Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y además actualmente es vicaria doctoral de CONICET con sede en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y docente en la Universidad de Buenos Aires y también asesora legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación. Che, qué currículum que tenés, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, te ¿qué tal? va? Buen día. Muchas Hola. gracias por la invitación. Un placer estar por aquí. Bueno, ¿cómo analizás con estas poquitas horas que tenemos además, ¿no? Los resultados de estas elecciones? ¿Qué es lo más importante que estás viendo? Mira, por así horas después del resultado, hay algo que me quedó en el zapping de anoche, cuando uno buscaba distintas miradas en los canales de televisión, en los distintos streaming. Hay un analista político bastante buscado que decía que fue un voto en el corto plazo, ¿no? Como sobreestimando ese mal llamado plan, platita, etcétera. Y yo creo todo lo contrario. Si tendría que decir algo, sería que fue un voto mirando en el mediano y largo plazo, ¿no? De una ciudadanía que está mirando lo que se puede venir, qué propuestas tenían los tres principales candidatos con posibilidades de colarse en el balotaje, pensando en una realidad que hoy es muy difícil, que golpea sobre todo el poder adquisitivo del salario, pero sabiendo cuáles son las posibilidades de futuro, ¿no? Entonces creo que al principio diría eso, un voto pensando en un mediano plazo mejor. No sé si lo mencioné, pero también Carolina es coordinadora del área de Poder Legislativo de Data Género. Hicieron además recientemente un trabajo muy importante, candidatas, que mostraba ahí la situación de mujeres en estas elecciones. ¿Cómo quedamos en ese sentido? Mira, ahí estamos haciendo las proyecciones con los resultados. En términos de paridad va a ser similar, se va a acercar como ahora el 50% en el Congreso Nacional. Lo que hicimos con candidatas es justamente visibilizar dónde están las mujeres en las candidaturas, o sea, en las listas, y luego en los cargos electivos. Un dato que observaba y que me llamó la atención es algún crecimiento en la cantidad de intendentas en la provincia de Buenos Aires, y me llamaba la atención porque hay un crecimiento en el interior. Hoy de las 9 intendentas, la mayoría se concentraba en el conurbano bonaerense y eso se revierte. Ahora la mayoría de las intendentas están concentradas, o al menos vemos un aumento en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué pienso en la intendencia? Porque es un cargo ejecutivo. Vemos como ayer publicábamos algunas visualizaciones ahí en datagénero.org/paridad. Vemos cómo las mujeres tienen más facilidad de inserción en los poderes legislativos, pues hay listas, y cuando hay listas, sobre todo en los distritos que ponen en juego varias bancas, la paridad juega bien, ¿no? Intercalado varón-mujer, cuantos más bancas en juego, mejor funciona la paridad. Ahora, en los cargos ejecutivos vemos cómo eso se dificulta. Y también, digo, hago una salvedad en los cargos ejecutivos y en aquellos legislativos que son uninominales, o sea, que ponen en juego una sola banca. Veíamos como caso paradigmático Santa Fe, por ejemplo, que eligió hace poquito, como en la Cámara de Diputados provincial va a tener paridad, porque son listas de candidaturas, como decía, uno y la paridad funciona, y como en su Senado provincial, como hay un senador por departamento de la provincia y esa candidatura es uninominal, van a ser todos varones, ni una mujer en el Senado santafesino, ¿no? Entonces, pensar cómo marida, ¿no? Cómo dialogan las leyes de paridad con los sistemas electorales de cada institución es una puerta interesante para pensar en dónde las mujeres participan más y en dónde menos. Hablaba en la semana pasada con una compañera tuya, Mailén García, que me señalaba que por primera vez no se tiene que impugnar listas por no cumplir con la ley de paridad. Ese es un dato súper importante, ¿no? Eso es muy, muy importante. Desde la sanción de la ley de cupo, que hay que decir que la Argentina fue el primer país del mundo en introducir una medida de acción afirmativa en cabeza de los partidos políticos, es decir, la obligación de tener 30% en ese momento de mujeres en las listas, y luego en 2017 la paridad, que lo aumenta al 50%. Todos los años colectivos de mujeres, y yo quiero acá ponderar
que es una de nuestras socias en el proyecto de candidatas, que es Jo Paritario, que es un colectivo de mujeres políticas de distintos espacios políticos, siempre organizadas impugnando las listas que no cumplían la paridad, es decir, presentando amparos ante la justicia electoral cuando esas listas no cumplían con las prescripciones de la ley. Esta fue la primera elección donde no hubo que hacer eso en ningún distrito, y eso es bastante. Y acá déjame señalar cómo también dialogan. Si antes hablaba del diálogo, ¿no?, entre la ley y el sistema de cada organización, de cada institución, también el diálogo entre las normas formales, como puede ser una ley de paridad, una ley de cupo, y la cultura política, ¿no? Cómo se arraigan estas leyes en los partidos políticos, en la rosca, en la negociación. Eso también lleva tiempo, y vemos cómo en este caso tenemos un resultado positivo. Al menos todos los partidos en la formalidad han cumplido con esto, y eso quiere decir que hay algo que se está modificando en la práctica política informal. En todo el país tienen, en todas las provincias, menos 2, ley de paridad. También es otro dato interesante para tener en cuenta. ¿Crees que en octubre tuvo algún rol mujeres, diversidades, los feminismos, que se ha logrado esa construcción? Porque viste que se hablaba mucho, y creo que también se ven en las imágenes, que el voto de los libertarios es más destinado a varones jóvenes. Y ahí se apelaba mucho a las mujeres. Sí. Sí, claramente que jugó un rol importantísimo. Digo, hay algún lugar común dentro del amplio espectro del peronismo que ve con malos ojos cierta política, dicho rápidamente, progresista, o que se hizo eco de las demandas que los feminismos vienen construyendo hace muchos años, contrastándolo, digamos, políticas de acción simbólica, digamos, versus políticas de acción material. Y yo no veo ninguna contradicción entre estos dos tipos de políticas, y vemos como una vez más son las mujeres y las diversidades las que pudieron inclinar esa balanza, ¿no? Habrá que analizar cómo se compuso este casi 37% que le dio la victoria en las elecciones del día de ayer a Sergio Massa, pero si observamos las tendencias y la composición sociodemográfica del voto, vemos, como vos bien decías, cómo el voto de Javier Milei se componía principalmente de varones adultos. Entonces, me parece que, con sus fallas, sus problemas internos y de gestión, el hecho de que el Frente de Todos en alguna manera se haya hecho eco de las demandas de los feminismos, de los movimientos de la diversidad, también da sus frutos, ¿no? Poder haber escuchado esa lucha también garantiza un acompañamiento electoral, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal, Carolina? Mario Sadra te saluda, buen día. Buen día, Mario. Y entiendo que Milei, en una observación hacia vuelo de pájaro, rompió todos los puentes posibles con posibles alianzas hacia otros partidos, porque los catalogó de castas, con los feminismos, con las comunidades científicas, que ahora claramente va a necesitar todo ese caudal de votos. En un mes, ¿es posible, según tu evaluación, que esos puentes se reconstruyan, se reconviertan y no queden totalmente desubicados con respecto de lo que lo trajo hasta acá, que es ese discurso? Mira, con los colectivos que vos mencionaste, yo realmente lo veo difícil, porque fueron realmente un chivo expiatorio de todo lo que Javier Milei dio a mal llamar casta, enquistaciones en el Estado, con lo cual no veo posible ningún tipo de puente con los movimientos de feminismo, la diversidad, los colectivos de científicos y de científicas. Sí veo algún tipo de puente, ese discurso esperado, ¿no? De Javier Milei anoche diciendo que se acabaron las agresiones y que empieza otro momento, otro mes de campaña. Sí veo puentes con algún sector de Juntos por el Cambio, un sector más duro, quien se autoproclamó en su momento los halcones, o como hoy se den a llamar. Y también escuché con preocupación a Victoria Villarroel señalando su buen vínculo en una entrevista que le realizaban, si no me equivoco, en La Nación Más, con Florencio Randazzo. Mencionó un buen vínculo y ciertos armadores políticos que podrían traccionar como puente. Eso sí observo con preocupación, y podemos pensar que una parte del voto que acompañó a Juan Schiaretti, y sobre todo gran parte del voto que acompañó a Patricia Bullrich, pueden ser los activos de Javier Milei para construirse hacia el balotaje. ¿Qué diferencia ves
entre nuestro país y Brasil, porque hay un proceso bastante similar de lo que pasó, ¿no? De hecho, creo que hasta Bolsonaro o el hijo de Bolsonaro vino acá. Estaba acá. Vino acá y pudimos al menos en esta etapa revertir lo que pasó allá, ¿no? En etapa anterior, porque cuando estaba Bolsonaro también se apelaba a lo mismo, los feminismos, la diversidad, el activismo en Brasil, y el resultado fue diferente. ¿Qué juega distinto acá? A ver, dos cuestiones, no soy experta en el caso brasileño, pero me parece interesante señalar dos cuestiones que nos pueden ayudar a pensar al menos. El primero es cómo la campaña únicamente del miedo, quiero decir, de únicamente mostrar qué puede hacer el otro llegando al gobierno, no funcionó en el Brasil, donde triunfó Jair Bolsonaro, ¿no? Esa campaña de Lenao no terminó de ser fructífera, con lo cual hay algo para aprender de allí, que no basta para imponerse en un balotaje únicamente mostrar el peligro del otro, sino lo que uno o una tiene para proponer, cuál es la propuesta programática, el plan de gobierno de la propia opción. Y eso creo que es importante, creo que algo de eso se vio en el paso de las PASO hacia las generales, ¿no? Como tomar la delantera, no ir detrás del discurso que proponía Javier Milei, sino que tomar una propuesta de proponer, de hacer, de mostrar, que lo veo como positivo, y creo que el caso brasileño enseña un poco eso. Y la otra cuestión creo que es la gran pregunta que está ahí atravesando conversaciones familiares de militancia y profesionales, que tiene que ver con en qué se apoya Javier Milei, ¿no? Esta pregunta sobre si dura, si no dura, si llegar a ganar, si puede gobernar. Y creo que Jair Bolsonaro nos enseña que depende en qué estructura se apoye, ¿no? Claro. Obviamente, a priori uno puede pensar que ninguna gestión se puede prolongar en el gobierno sin ningún tipo de estructura, pero Bolsonaro mostró cómo, apoyándose en la estructura del ejército brasileño, pudo gobernar y llegar al término de su mandato. Bueno, la gran pregunta es, si Javier Milei llegara a ganar, ¿en qué estructura, no? Se va a apoyar, ¿en qué estructura existente? Sí, vos sabés que creo entender, me parece muy próximo, no sé si vos tendrás alguna reflexión al respecto, que de alguna manera estamos sobre el final de una historia polarizada, peronismo-antiperonismo, que se expresaba durante estos 70, 80 años de distinto modo en las elecciones. Este antiperonismo que para mí representa a Patricia Bullrich quedó afuera, y Milei es un antitodo, no podemos decir que es antiperonista. ¿Vos pensás que hay un reacomodamiento de ese esquema a partir de ahora? Creo que sí, que hay un fin del siglo político como lo conocemos, ¿no? Hay distintos autores que apuntan que la Argentina no había tenido una derecha democrática hasta el surgimiento del PRO y la consolidación posteriormente de Cambiemos y luego Juntos por el Cambio, pero es algo distinto, ¿no? Es algo que está fuera de las reglas del sistema político por la virulencia, por el negacionismo y la violencia en los discursos, en las propuestas programáticas, con lo cual acuerdo que es un fin de ciclo político. No lo desligaría tanto de una expresión de antiperonismo, ¿no? Creo que ese clivaje sigue explicando algo de nuestro sistema político, pero sí coincido con vos que hay un fin de este ciclo y la apertura de uno nuevo, ¿no? Algo de lo que había mencionado Cristina Kirchner de un escenario de tercios. También resta ver qué pasa con Juntos por el Cambio, que es otra de las grandes preguntas. Uno tendería a pensar, horas después de este resultado, ¿no? Todavía es pronto, pero que una continuidad como coalición en la oposición es dificultosa, sobre todo por las grandes diferencias que unen a ese gran colectivo, ¿no? Habrá que ver qué pasa con los grandes jugadores que son el PRO y la Unión Cívica Radical, y también cómo se acomodan los jugadores más pequeños de esa alianza. Y podrían, porque como vos mencionabas, de este acercamiento de Randazzo con los libertarios, expresiones de ciertos dirigentes de izquierda que dicen que no van a acompañar a Massa porque es la derecha, ¿en qué medida expresan al votante esas expresiones y en qué medida el votante, no, más allá de quien haya votado en esta primera instancia, no lo va a acompañar en ese posicionamiento, o sí?
Mira, a mí me parece importante, es una muy buena pregunta porque también es una puerta a entender un poco este fenómeno. Malamud, gran politólogo muy conocido, apuntaba luego de las PASO que la grieta ya no funcionaba entre, en este caso, el Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, sino entre Estado y sociedad, ¿no? Quizás es una visión muy extrema. Yo de eso, digo, me ayuda a pensar, si bien uno puede decir que justamente es una visión extrema, sí nos tiene que ayudar a entender la diferencia entre los votantes y la dirigencia, ¿no? Hoy creo que aquello que, entre comillas, como se dice en la jerga, mande a hacer, indique hacer la dirigencia, no tiene claramente un correlato en la ciudadanía, ¿no? Digo, el caso que vos mencionabas, Mario, no sé cuánto poder, por ejemplo, puede tener Miriam Bregma para, todavía no se ha expresado, ¿no? O cualquier dirigente del Frente de Izquierda Unida para decir el voto tiene que ser en blanco y que la ciudadanía que la acompañó en este caso pueda actuar en ese sentido, ¿no? Me parece que hoy el vínculo entre la dirigencia y la ciudadanía que no tiene una militancia activa en los espacios políticos está muy degradado, ¿no? Entonces, digo, no pondría tanto el foco en la dirigencia, que si bien obviamente sigue traccionando, hoy la ciudadanía ha mostrado que se mueve por un carril, al menos que tiene conexiones, pero que en otros puntos son paralelos. Entonces, eso nos mostró las PASO, Sí. y creo que en esta clave hay que pensar el balotaje. Bien, bueno, Carolina, ¿hay algo más que te parezca importante que nos estemos olvidando, que quieras resaltar en relación a, bueno, a esto que se está viendo a tan poquitas horas de conocer los resultados? No, eso que me preguntabas y que me parece importante, ¿no? Mirando para adelante el rol de las mujeres y diversidades en esta remontada, dada vuelta del resultado y cómo a veces eso es tan subestimado desde algunos sectores, me parece que es algo para ponderar y esto que recién me consultaba Mario, ¿no? Pensar a la ciudadanía no atada a cierta dirigencia, sino que últimamente se ha movido por otros incentivos y detonantes, con lo cual hay que ver cómo esa reacción se mide de cara a este mes que tenemos por delante. Claro, porque en estas elecciones quizás no fue la respuesta económica la que se eligió en las urnas, porque el ministro de Economía tiene cuánto de inflación, ¿no? Fueron otras cosas las que motivaron en la elección. Bueno, bien. Carolina, gracias por el rato para charlar con nosotros y bueno, será hasta cuando vos nos des otro ratito de tu tiempo para seguir analizando y escuchándote. Por favor, un placer y para cerrar los datos que comentaba, si a alguien les interesa Ujú. acceder, están en datagenero.org/paridad, ahí están las bases de datos disponibles y también algunas visualizaciones que ayudan a entender un poco esos datos duros. Así que a disposición para quien le interese en términos de investigación, militancia o simplemente curiosidad. Ah, buenísimo, gracias. Te mandamos un abrazo. Un Escuchaban abrazo. a Carolina Glasserman Apicela, que es coordinadora del área de Poder Legislativo de Data Género, además licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Género, Sociedad y Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y actualmente es becaria doctoral de CONICET con sede en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín.